El riesgo cardiovascular es un conjunto de elementos que de forma individual, pero sobre todo de forma agrupada, condicionan la probabilidad de tener una complicación cardiovascular. Desde mi punto de vista, en España, ictus, enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica son los dos pilares de la enfermedad cardiovascular y de la enfermedad general. Y en esos dos pilares, pero sobre todo en la cardiopatía isquémica, el elemento terapéutico clave es el LDL, el colesterol. La teoría lipídica, si hay un territorio vascular en donde tiene el máximo papel, es a nivel de la enfermedad coronaria, del infarto y la enfermedad coronaria en su conjunto. Así, toda la historia de reducción de la mortalidad, tanto en el síndrome coronario agudo, durante la hospitalización, como ya después en la cardiopatía isquémica crónica, en síndrome coronario agudo, en 3 décadas hemos pasado de una mortalidad del 40% a una mortalidad menor del 5%, y en cardiopatía isquémica crónica hemos pasado de una mortalidad de 10% por año a 2% por año. Eso, en gran parte, se debe a el manejo del LDL. La reducción del LDL ha sido uno de los elementos claves en ese camino extraordinario de calidad y cantidad de vida en cardiopatía isquémica. Pero queda mucho por hacer, porque hay muchos pacientes subóptimamente tratados y sobre todo hay muchos pacientes que no logran los objetivos de control que en este momento plantean las guías de práctica clínica. Y además hay muchos pacientes en donde, a pesar del tratamiento óptimo, su nivel de LDL está por encima del que recomiendan también las guías de práctica clínica. Por tanto, en este momento que hemos hecho tanto, conocemos cosas que podrían condicionar un beneficio mañana. Si lo que conocemos se aplicara a los pacientes, mañana el impacto de la enfermedad cardiovascular más importante, que es la cardiopatía isquémica en España, se reduciría aún más. Este es el primer mensaje, que lo que hoy conocemos va a ser parte de la medicina del mañana ya, es decir, lo podríamos aplicar hoy a nuestros pacientes. Y en este área es de las pocas áreas en el conjunto de la medicina donde vamos a asistir a una revolución, también próximamente, y es que una nueva modalidad de tratamiento nos va a hacer ver que la teoría lipídica, si tú reduces de forma más significativa un LDL, primero tendrás una herramienta con estos nuevos fármacos que inhiben la degradación de los receptores del LDL y que tienen un impacto extraordinario en la reducción del LDL. Primero, podrías conseguir que pacientes que con la terapia estándar no logran objetivos, alcancen objetivos. Y sobre todo lo podrías conseguir en los pacientes prioritarios. A mí lo que me preocupa con esta revolución de fármacos es que lleguen de forma escalonada a los pacientes que más lo necesiten. ¿Quiénes son los que más lo necesitan? Excluyendo las hipercolesterolemias genéticas, que probablemente ahí no haya mucho debate, pero sí pacientes que han tenido un infarto y que a pesar del tratamiento óptimo siguen con niveles de LDL superiores, por ejemplo a 130 o 160, pacientes que han tenido varios infartos, varios síndromes coronarios agudos, especialmente si han tenido de repetición en el último año, pacientes a los que se les ha revascularizado, se les ha colocado un stent o se ha operado de coronarias, pero tienen diversas lesiones que no es posible revascularizar y tienen un LDL por encima de 130, esos pacientes, si tú lograras normalizar su LDL, tendrían un beneficio mañana. Otra cosa será el debate de cómo estos nuevos fármacos se pueden incorporar al conjunto de la enfermedad. Pero a mí, en esta posición, que con la información que hay de eficacia y seguridad, me preocupa que lo antes posible pacientes prioritarios puedan acceder a esta innovación, real innovación que aporta tanto valor, y que una vez que esos pacientes prioritarios accedan, entre todos reflexionamos cuál tiene que ser el recorrido de toda esta familia de fármacos con el objetivo de reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares en España, que además coincide con el lema de todos los médicos y de la sociedad que en este momento presido, de la Sociedad Española de Cardiología. Aparte, y yendo un poco más allá, yo además estoy convencido
que en gran parte de pacientes, si tú lograras colocar su LDL por debajo de 40 o por debajo de 30, prácticamente, entre comillas, lo diría ahora, casi lograríamos erradicar la cardiopatía isquémica. Por tanto, estamos a las puertas de una nueva era que no sabemos hasta dónde puede llegar, pero lo que sí sabemos que lo antes posible hay un grupo de pacientes que se beneficiarían también mañana. Hay unos grupos de pacientes que se benefician mañana de optimizar la terapéutica que ya está disponible hoy, pero también hay unos grupos de pacientes que tras la primera comercialización de estos fármacos se beneficiarían mañana, y el objetivo de todos debe ser que a esos pacientes que se beneficien mañana esta innovación la puedan recibir. Lo que sí está claro es que estamos hacia un nuevo horizonte en la enfermedad cardiovascular, que de nosotros dependerá y de la investigación que planteemos cuál debe ser su recorrido, pero con una premisa: en España el elemento central de nuestro Estado social es la sanidad pública. Debe seguir garantizando excelencia con independencia del nivel socioeconómico de las personas y de su procedencia social, y uno de los elementos claves es que la innovación que aporte valor pueda incorporarse en la sanidad pública. Por tanto, este ejercicio de saber qué es innovación, cuál aporta valor y cómo incorporarla a nuestros pacientes es tan importante en una perspectiva de Estado social como el que tenemos en España.